Bienvenidos, estimados emprendedores del Centro de Entrenamiento del Emprendedor del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Mi nombre es Rosa Cantero, soy especialista en Social Strategy, Content, que es redes sociales básicamente y marketing digital. Y en esta oportunidad vamos a hablar de cómo iniciar historias que venden. El tema es, en marketing se le llama storytelling, que significa historia, contar, narrar una historia personal. Y vamos a comenzar así. ¿Por qué me gustan las historias? Cuando era muy adolescente, personalmente escribía cartas a niños de otros países con otras escuelas, y lo hacía en inglés o en francés, que eran los idiomas que yo estudiaba en el colegio. Y en general eran páginas y páginas perfumadas con colores que contaban historias. Siempre me apasionaron este tipo de movimiento narrativo, y en eso consiste prácticamente esto que se incorpora dentro del ámbito de la mercadotecnia y en las ventas. En el año 2009 comenzó el storytelling con una prueba de hipótesis para saber si las historias funcionaban realmente en las ventas. Un periodista con otros se unieron, Rob Walker y Joshua Glenn, dos periodistas norteamericanos, y hicieron un experimento. Ese experimento se le denominó el experimento de los objetos insignificantes. ¿Y qué hicieron? Se fueron a recorrer un mercado de pulgas, también visitaron algunos marketplaces o tiendas en internet para comprar baratijas, comprar objetos sin mucho valor. Entonces recogieron de $100, compraron objetos a menos de $1 o hasta $1. Podían ser un poquito más. Y luego contrataron a 100 escritores para que hagan una historia de ficción para cada objeto. Cuando estos redactores se unieron a este desafío, escribieron una pequeña historia sobre cada objeto. Podía ser estos objetos la cabeza de un caballo en madera, un jarrón de una vaca, un plátano de plástico, un mug, unos utensilios en madera pintados, etc. Bandejas de madera o alguna artesanía. Ese tipo de cosas que eran de poco valor, vamos a decir que lo tienen cualquiera en un garage, tuvieron una historia. Y ellos los lanzaron a una plataforma electrónica que se utiliza en Estados Unidos, que se llama eBay, que ustedes lo conocerán, es un poco la análoga a Gendila o el marketplace de Facebook u otra Classifar, vamos. Pero con la salvedad de que cada objeto, en vez de una ficha de producto, tenía una historia relevante. Este experimento concluyó que las historias le aportaron un valor significativo y emocional al objeto, y de $100 que ellos invirtieron para comprar estos objetos, reunieron por ventas $8,000. Hubo un aumento de las ventas para cada objeto en promedio de 7.600%. Es la prueba rotunda de que las historias mueven y le dan un valor personal, emocional y significativo al cliente. Por eso el storytelling es tan importante hoy en el marketing y sobre todo en los emprendimientos. ¿Qué significa esto? Que tenemos tanta competencia, tanta infotoxicación, nos anuncian por todos lados. Reunimos aproximadamente 150.000 palabras en un día de anuncios o de textos, entonces tenemos que tratar de llamar la atención. Hoy día
esa llamada de atención, de que nos miren, de que miren el producto o miren la marca que estamos representando muy cara. Porque el tiempo, le estamos midiendo en tiempo en que pasen a prestarnos la atención. Por eso es que los medios analógicos, los medios tradicionales del marketing, hoy están casi obsoletos, aunque sobreexisten y pueden ser complementados con el marketing digital. Sin embargo, las historias pueden mover a una persona en físico, en una oratoria, en persona, visitando casa por casa, en un celular, en una pantalla de televisión, en un texto, en una prensa escrita. Podemos utilizar las historias en cualquier momento, en cualquier formato, y no necesitamos ser escritores ni Shakespeare, porque en realidad las historias tenemos todos tenemos una historia que contar. ¿Cómo podemos utilizar entonces y en qué se basa para los emprendimientos? En primer lugar, tenemos que hacer bajar el ruido, hacer que se silencien todos esos ruidos y comprender que si un cliente puede atender 150 palabras por un día, tenemos que hacerlo breve, textos breves y que complementen a el objeto o lo que estamos queriendo decir. Una imagen vale más que 1000 palabras. Esa es una regla en marketing. Entonces podemos construir fotografías de producto bien definidas, que hablen y que nos ahorren todo ese tiempo que hoy día estamos cambiando. El comportamiento consumidor cambió totalmente con la transformación digital. Ustedes ven que nos cuesta mucho más concentrarnos para leer una página. Los libros ya están desapareciendo y si queremos realmente enfocarnos en algo, tenemos que hacerlo en papel. Si va a ser digital, siempre hay distracciones. ¿Qué es lo que están haciendo la generación Z y Alfa, que son las generaciones que no vieron pasar los libros, sino que directamente fueron al teclado? Que la función cognitiva solamente dura unos segundos y luego se aburre si no hay algo que los motive y que los enganche. Entonces, una historia debe tener de venta, tiene que estar bien construida para ser motivada, decir mucho en poco. Como les dije, la pieza gráfica es importante. Entonces, el cerebro analiza y tiene más contacto, 60 veces más rápido que una palabra. Entonces, las fotos, los audiovisuales, el video está en boga. ¿Por qué? Porque nos da mucha información en poco tiempo. De hecho, las historias pueden contarse en varias redes sociales y les voy a hablar un poquito de esto. Antes utilizábamos mucho la foto estática, no dinámica. La foto de producto es prácticamente captar la imagen de un objeto inanimado. Entonces, ¿cómo podemos llamar la atención de un objeto y contar una historia a través de ese objeto? Lo podemos también hacer a través de una fotografía, no solo a través de las palabras. Podemos contar una historia a través de las palabras, pero complementarla con una fotografía de producto. Pero tenemos que tener en cuenta que eso debe entretener, debe adquirir una diferencia, y para eso tenemos que construir nuestra marca a partir de lo que yo soy, de lo que yo hago y de por qué compran los clientes. Y ese del por qué compran los clientes es construir, es conocer al cliente ideal, al cliente que te va a comprar y el problema que le va a resolver. Construimos entonces en esa etapa lo que llamamos al cliente ideal, al avatar o al buyer persona, que es la persona que más te compra. Y hacemos un mapa de empatía. Para poder construir esta historia tenemos que conocer entonces a quién vamos a comunicar, quién se va a identificar con esa historia. Entonces, ese mapa de empatía es simplemente investigar qué ven los consumidores,
que oyen, que sienten y encontrar los problemas y las expectativas que tiene ese cliente. Cuando hayamos construido al cliente ideal, vayamos a un nicho de mercado. No le podemos vender a todo el mundo. Nuestra historia o nuestros productos, nuestros servicios no van a ser captados por todo el mundo. Por eso es que tenemos que investigar muy bien quién es nuestro cliente ideal para construir una comunicación y conectar y llegar a la interacción con estos clientes. Es muy importante la atención al cliente en esta parte, porque tiene que ser coherente. No podemos producir una tipografía, unos colores, por ejemplo, cálidos, unos colores alegres, y luego en nuestro trato ser fríos, distantes. Debe haber una coherencia. Entonces, las historias que venden son historias que nos emocionan. Y lo más importante y lo más ventajoso es que estas historias le dan valor significativo. Cuando el valor y el precio son dos puntos diferentes. El precio es la cantidad monetaria que le da el vendedor a un objeto o a un servicio. Y el valor es el monto o el sacrificio o lo que realmente vale percibido por un cliente. Entonces, no todos vamos a tener el mismo valor, no todos vamos a percibir lo mismo. Por lo tanto, estas historias deben agregar valor, generando emociones. Ese es el storytelling, el arte de narrar una historia para generar emociones. Vamos a hablar ahora de los tipos de formatos y técnicas que podemos utilizar para exponer nuestras historias. En primer lugar, la palabra, el contacto físico, el boca a boca, el marketing tradicional, una llamada telefónica, un folleto que repartimos, contar de la experiencia y sobre todo estas historias, sacarlas de los testimonios de la experiencia del cliente. Además, podemos utilizar también historias de terceros, no solamente de nuestra propia experiencia personal. De hecho, el backstage, lo que sucede detrás de la escena, detrás de la construcción del producto. ¿Qué sucede cuando estamos detrás de un barista y está preparando un café y hace un arte con la espuma? ¿Qué sucede en la cocina o en el horno de una panadería? ¿Cómo se hacen estos pasteles? Nosotros podemos grabarlo, podemos contar. De otra manera tenemos también el email marketing, que es basando ya en el marketing digital, utilizando historias que podemos contarlas todos los días a través del correo electrónico o a través de nuestros teléfonos celulares con los estados. Podemos levantar videos cortos de 10 a 15 segundos, que es lo que abarca un WhatsApp, por ejemplo. De podcast, que es la radio on demand, que es una radio digital que podemos elegir las emisoras, podemos elegir los canales, los medios audiovisuales como YouTube, Twitch, tenemos Clubhouse, los video marketing justamente, y los vlogs cuando narramos y contamos, y también los vlogs o V corta, que son los videos en blog, donde hoy día se utiliza mucho un podcast y que también se publique dentro de YouTube. Esos son algunos de los formatos. Las técnicas. Tiene que siempre abarcar una presentación, un inicio, un nudo, que va a ser el problema, que podemos exagerarlo, del cliente, para que el cliente se identifique con ese problema, con ese dolor de cabeza. Le llaman puntos de dolor, que pueden ser diferentes, y también la solución al final, que va a ser el producto, con los testimoniales. La prueba social no tiene que faltar porque son las historias principales. Si ustedes quieren realmente tener una escuela
de publicidad con historias y vean algunas propagandas de las horas de las compras, por ejemplo, que muestran no solo las características, muestran los beneficios, muestran los clientes en la situación del servicio o del producto y nos cargan diferentes historias con diferentes testimonios. Esos son verdaderamente pruebas de historias de ventas. Por otro lado, la gamificación. Podemos intentar desafíos utilizando hoy la red social más descargada del mundo, que es TikTok, y que tiene una publicidad escalada orgánica. ¿Qué significa esto? Que es gratuita, que el formato no requiere un video elaborado por una edición visual o una edición de video profesional. Cuando más casera esta forma de editar o este video, tiene más alcance. Y es la red que todos quieren imitar. En Instagram están los Reels, en YouTube están los cortos. Y son videos cortos de 10 segundos, 12 hasta 20 segundos. Hoy día Instagram en su algoritmo, sacó ya los alcances de las fotos, pero TikTok los agregó y pueden hacer carruseles con sus fotos y pueden hacer sus historias aparte de estos videos cortos. Bueno, son formatos y la historia, como dije, tiene que tener una secuencia lineal. Inicio, nudo y desenlace, donde el héroe y los protagonistas tienen que identificar al cliente ideal que ustedes prepararon en su hoja o en su mapa de empatía. Por último, y en conclusión, para que una historia conecte, el relator, el contexto, debe saber lo que dice, que es el contenido, cómo lo dice, con un lenguaje que puede ser culto, neutro, familiar y coherente, y sobre todo cuándo lo dice. Tenemos que también hacer un mapeo y un calendario de la frecuencia y de la cantidad. Entonces, espero que estos tips y estos consejos les sean de utilidad y pueden aplicarlo a su serie de historias de ventas en cuanto a sus productos o servicios dentro del emprendimiento. Muchísimas gracias por la atención.